Nuevamente, para todos, parasitología. ¿Ya? ¿Qué es la parasitología? Ciencia de estudios, los parásitos y cómo nos molestan. La parasitología es una rama de lo que es la biología, que engloba todos los seres, ¿no? Seres unicelulares, pluricelulares, y también implica lo que son los arácnidos, ¿no? Las arañas, las víboras y los zancudos. Pero esa parte no vamos a tomar en cuenta, ¿no? Lo único que vamos a tomar en cuenta para lo que es parasitología en pediatría va a ser los protozoos y los helmintos, ¿ya? Porque esos son los que van a producir en cierta manera al paciente pediátrico lo que es la diarrea, vómitos, ¿no? Las anemias, generalmente los parásitos que se presentan en el trópico, por ejemplo, ¿no? Y aquí las amebas. ¿Por qué hay mucha amebiasis? ¿Por qué? Porque el agua, lamentablemente, en la zona sur, no es agua potable. Al no ser potabilizado, los parásitos pueden vivir, no es adecuado. ¿Ya? Entonces, cada parasitología es una rama de la biología que estudia el fenómeno del parasitismo y la relación con ellos en sus hospedadores y el medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué es parasitismo? El parasitismo, el mutualismo y el comensalismo es una forma de interacción, ¿ya? Entre los seres vivos, porque los parásitos, por más que sean unicelulares, son seres vivos, ¿ya? Entonces el parasitismo es una interacción biológica entre dos organismos, ¿ya? En la que uno de los organismos, el parásito, consigue la mayor parte del beneficio. ¿Qué quiero decir con esto? Que un parásito, como la ameba, se beneficia de lo que es el huésped o el hospedero, ¿ya? ¿Qué hace, por ejemplo, la tenia? La tenia se alimenta de lo que es el hospedero, del niño. Por eso es que la tenia, cuando ingresa al organismo, lo que hace es, uno, le produce anemia, por todo el proceso biológico que le vamos a indicar ahora, ¿ya? Entonces, el parásito es el que se beneficia del hospedero. Esa es la parasitosis, ¿no? Entonces, en relación al hospedero, ¿causando qué? Daño. Es la principal causa. ¿Qué quiero decir? Que un parásito va a ingresar al organismo y este parásito, al consumir la sangre, por ejemplo, del niño, cuando en el caso de la tenia, o en el caso de la ameba, lo que va a producir es un daño en el tejido estructural, ¿no? Y el niño va a producir lo que es la diarrea. Y si esa diarrea, por ejemplo, no se cura o lo dejamos así, le puede llevar a la muerte, ¿no? Rara vez actualmente ya lleva a la muerte una diarrea, pero sí, antiguamente sí, le podía llevar, ¿ya? Entonces, otra de las formas de interacción es el mutualismo, donde es la interacción entre las dos especies, ambos se benefician. Las dos especies, tanto el parásito como el hospedero, se van a beneficiar. Por ejemplo, aquí, si ven este animalito, o la abeja también, la abeja se beneficia, ¿no? Saca el polen, y al sacar el polen va a ir a polinizar. ¿Qué quiero decir? Que cuando vuela, esa abeja va a llevar todo ese polen, también va a producir la polinización en todos los lugares donde va a pasar, ¿no? Entonces, hay un beneficio tanto del huésped como del parásito, ¿ya? En el comensalismo, es otra forma de interacción, es una forma de interacción biológica en la que uno de los que interviene se beneficia mientras el otro no se perjudica. ¿Qué quiero decir? Como el capibara, ¿no? Ese pajarito se beneficia porque el capibara tiene parásitos, ¿ya? Que están fuera de lo que es, que están en su piel, son ectoparásitos. Entonces el capibara se va a ir a beneficiar del pajarito, porque el pajarito va a ir a consumir. Pero a este pajarito, no me acuerdo el nombre, no le va a causar el daño, no le causa daño, ¿ya? Entonces eso es el comensalismo. ¿Han entendido, no? El parasitismo es cuando el parásito se beneficia y le va a causar daño, ¿ya? Le puede causar muerte. El comensalismo, uno se beneficia, pero el otro no le causa daño, no le está causando daño. Y el mutualismo es cuando los dos se benefician, ¿ya? Aquí está.
los dos se van a ir beneficiando. Entonces, ¿qué es parásito? ¿Qué es un parásito, chicos? ¿Qué es? Un parásito es un organismo, es un ser vivo, ¿no? Porque por más que sea unicelular, es un ser vivo que tiene sus funciones correspondientes, ¿no? Que obtiene sus beneficios del huésped o hospedero, causando lo que es un daño al organismo, ¿no? El organismo que lo aloja. Entonces, si vamos a ver parásitos, vamos a ver que estos parásitos se dividen en tres grupos, en tres familias específicamente. Uno, los protozoos. ¿Qué son los protozoos? Son parásitos unicelulares, solo es una célula, ¿ya? Y que se van a clasificar de acuerdo a lo que son el movimiento, los cilios o los flagelos que tengan, o los pseudópodos. Por ejemplo, en las amebas, lo que va a tener es pseudópodos, pasos pies, extensiones de su cuerpo que van a ir caminando y que también les sirven para que puedan consumir los nutrientes que se quieren. Los flagelados como la giardia, los ciliados como el balantidio y los coccidios que también tienen cilios, ¿ya? Otro de la clasificación son los helmintos, ¿ya? Los helmintos son células ya más pluricelulares, que tienen ya más células, ¿no? Estos van a ser los nemátodos y los platelmintos, ¿ya? Ahora, los platelmintos se dividen en cestos y temátodos, ¿ya? Ahora, otra de las familias que tenemos entre los parásitos son los artrópodos, que no lo vamos a estudiar, pero que ustedes deben saber. ¿Cuáles son los artrópodos más conocidos? Los arácnidos y los insectos, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la clasificación de la ubicación del parásito, vamos a tener endoparásitos, mesoparásitos y ectoparásitos, ¿ya? ¿Qué son los endoparásitos? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles son los parásitos que están dentro del organismo? ¿No? Parásitos que se encuentran dentro de lo que es el organismo, como la tenia, como, qué sé yo, como la giardia, ¿no? Como la ameba, ¿ya? Esos son parásitos que están dentro del organismo. ¿Y ectoparásitos? Esos son los endoparásitos, ¿no? Es un parásito que vive en el interior del hueso, que a su vez puede ser intracelular o extracelular. ¿Qué quiere decir con esto? Que puede estar dentro de la célula, ¿no? Como el balantidio, o fuera de la célula, ¿no? Como las amebas, ¿ya? Ahora, ¿qué es un mesoparásito? ¿Conocen eso? Esa mosca. Creo que se Es un dermatobio herminis. Este dermatobio herminis es el que se encuentra, por ejemplo, en el Chapare. ¿Han ido alguna vez al Chapare? ¿Han visto el boro? Sí, eso es un mesoparásito. No está dentro del hospedero, ¿no? Pero tampoco está fuera del hospedero, está en la piel, ¿no? Y sale también, sale a respirar. Por eso es que cuando se hace el tratamiento del boro, lo que le llaman, ¿no? Es una mosca, no se dice boro, el boro es coloquial, ¿ya? Es la dermatobia hominis, esto es la dermatobia hominis, que se encuentra en la piel, ¿ya? Entonces, este mosquito, cuando orina, produce la incubación, ahí coloca los huevos. Entonces, cuando la persona que vive en el Chapare por la humedad y por todas esas situaciones se empieza a rascar, este huevito ingresa a la piel y se aloja ahí. Entonces, cuando necesita oxígeno, sale. Cuando no necesita oxígeno, se queda dentro de lo que es de la persona. Por eso tienen que tener cuidado cuando van a Chapare y utilizan cosas húmedas. Entonces, eso es un mesoparásito. No está ni fuera del hospedero ni dentro del hospedero. ¿Ya? ¿Qué más? Y tenemos los ectoparásitos, ¿no?
Los ectoparásitos son los parásitos que se encuentran en la superficie de la piel. ¿Cómo cuáles? Garrapata, pulga, piojo. ¿Qué? ¿La qué? La ardilla. ¿La qué? La ardilla. La ardilla. La ardilla. ¿Qué era la ardilla? El piojo de los genitales. ¿Qué? Los ácaros. ¿Ya? Entonces, entre los tipos de parásitos, según la especificidad, vamos a tener los euricenos, estenocenos, moxocenos y polixenos. ¿Qué quiero decir con esto? Un parásito euriceno es un parásito que puede vivir. El único hospedero es el animal, por ejemplo, ¿no? Este puede ser, por ejemplo, el Toxoplasma gondii. ¿Dónde vive este parásito? En lo que es el intestino de lo que es el gato, ¿no? ¿Ya? Entonces, el rango de especie es animal que le sirve como reservorio. Solo tiene un reservorio, que es el gato. ¿Ya? Ahora, los parásitos estenocenos son aquellos parásitos que tienen un rango reducido de anfitriones, ¿no? El otro solo tenía un anfitrión. Este puede tener menos, ¿ya? Como cuál, como el entomoebo histolítico. El entomoebo histolítico solo el único reservorio, el único huésped es el hombre, ¿ya? Y algunos peces. Los parásitos monoxenos, que es un parásito que cumple su ciclo evolutivo en el único huésped. Este tipo requiere solo de una especie para cumplir todo su ciclo, ¿no? Desde el huevo, la larva hasta el adulto. Por ejemplo, en los parásitos monoxenos son los ácaros, los ascaris y los micoides. Ese solo tiene un huésped. Y los polixenos, el parásito que requiere más de un huésped para completar su ciclo biológico, ¿no? Como el ejemplo la fasciola hepática, ¿ya? Hay parásitos facultativos, como por ejemplo, que pueden vivir en el medio ambiente como parásitos, es decir, la capacidad es anfizoica. ¿Qué quiero decir? Que puede vivir en el medio ambiente, puede vivir en el hospedero, ¿no? Y también puede hacer su ciclo en cualquier otro lado, como en el chonguiloides esterculares, ¿no? O la amebia de vida libre, ¿ya? Y los parásitos obligados, es un organismo que necesita forzosamente de otro huésped para cumplir todas sus funciones, ¿no? ¿Y qué es un huésped? ¿Cómo más? ¿De su casita? Se llama huésped o hospedero, ¿no? Hospedante, aquel organismo que alberga a otro en su interior, ¿no? O el que porta sobre sí, como ya hemos dicho, puede ser la persona, ¿no? La persona es un huésped, ¿ya? Porque nosotros vamos a tener parásitos dentro, podemos tener fuera, como son las dientes, ¿no? Las pulgas, los piojos, ¿ya? Ya sea en una simbiosis de comensalismo, mutualismo o parasitismo, ¿no? ¿Saben con qué podemos tener comensalismo? ¿Con qué parásito? ¿Con cuál? ¿Cómo es? ¿Qué? Con el ascaris lumbricoides podemos tener comensalismo. Yo creo que es más parasitismo, ¿no? Con el ascaris lumbricoides, porque te va a ir a producir un daño. ¿La ameba qué tipo de ameba? ¿Qué? La histolítica también es la parasitosis, ¿no? ¿Cómo es? ¿Los probióticos conocen? ¿Cuáles son los probióticos que conocen? Por eso yo leí
probióticos conocen? Se dobla así una. ¿Qué es el ¿Qué? ¿Qué probióticos conocen, chicos? Y consumen, ¿no? Cuando tienes diarrea, y es lo legal, no, inclusive no solo para la diarrea, ¿no? Se ha visto que los probióticos tienen una capacidad de producir, inclusive la inmunidad, aumentar la inmunidad del paciente, ¿ya? Regula inclusive la capacidad de interacción de vos con las demás personas, ¿ya? ¿Como cuáles? Saccharomyces boulardii, ¿no? Herbífidos, esos son los probióticos. Claro que esos vienen, por ejemplo, el Saccharomyces boulardii viene, ¿qué es esto? De India. El Florestol, después Multiflora, después en eso viene en el Proinmune de Vago. Entonces eso regula también es un mutualismo porque te ayudan a vos como ellos ayudan a ellos. ¿Ya? Entonces, tenemos tipos de huésped. El parásito en su ciclo vital, ¿no? Va a tener desde lo que es el huevo, la larva y lo que es el parásito en sí mismo, ¿ya? Entonces, para algunos parásitos, que no lo he explicado muy bien, tal vez no lo he entendido, requieren algún tipo de hospedero, ¿ya? Ese tipo de hospedero puede ser definitivo, intermediario o huésped exático, ¿ya? Entonces, el huésped definitivo es aquel huésped, ¿no? Designado a un ser vivo que es imprescindible para el parásito, ya que este se desarrolla principalmente en su fase adulta en el anfitrión. ¿Cuál sería el parásito que desarrolla su fase adulta en el anfitrión? En cualquier animalito, por ejemplo en la vaca. ¿Cómo es? ¿Otro? ¿Cómo es? ¿Qué parásito necesita siempre de un huésped? ¿Qué? ¿Ya? Por eso la vaquita. Huésped intermedio es aquel donde el parásito solo vive una parte de su vida, igualmente imprescindible en el ciclo vital del parásito, donde este se desarrolla en algunas fases, la larva o juveniles. ¿Cuál sería? ¿Qué parásitos conocen? Sí, como larva o huevo. ¿Cómo es? Y huésped exático, ¿no? Que el parásito no evoluciona en este, pero sí es imprescindible para el proceso de su evolución, como el chanchito, ¿no? ¿Qué se llama la chiquilla? Cisticerco. ¿Pero de qué viene? Teniasolium o teniasacinato. Teniasolium. Entonces es un huésped exático, ¿no? Porque no debería permanecer en el chanchito, pero sí llega en algún momento porque el chanchito se come a un parásito, lo que sea, algún ratón por ahí que está caminando, algunas heces que hacen en el campo, por eso se va a ir a los parásitos, y de ahí ingresa al organismo, al chanchito, llega a su tejido muscular, y en su tejido muscular nosotros como comemos carne, ahí están los huevos. Nosotros cuando comemos, llega a nuestro intestino y en nuestro intestino nuevamente, porque el medio ambiente es habitado para el parásito, se desdobla de huevo y se vuelve a otra vuelta técnica. Y eso va hasta la circulación y llega a nuestro cerebro para formar lo que es el cisticerco. ¿Ya? ¿Entienden? Entonces hay huésped definitivo, huésped intermedio y huésped exáticos, que no deberían entrar a ese animal. ¿Y qué son los reservorios? Entonces, para hablar de la criada, de lo que es la parasitosis, hablamos de un parásito, un huésped y un reservorio. ¿Ya? Esa es la criada que tenían que saber ustedes. ¿Y qué es un reservorio? El reservorio natural o unido se refiere al hospedero de largo plazo de un patógeno que causa una enfermedad infecciosa zoonótica, del cual no recibe daño alguno el hospedero, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían ustedes? ¿De qué seríamos los reservorios? ¿Saben de qué parásito?
algún parásito que esté como reservorio en un animalito. El Chagas, el Trypanosoma cruzi, ¿qué es lo que el triatoma infesta? Es el vector, pero no es el reservorio. ¿Ya? El gato. El gato. El gato es el reservorio del Toxoplasma gondii. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el gato, por más que le desparasiten, ¿no? Porque además es intracelular, dicen cuando le llevan al veterinario, le voy a desparasitar y ya va a ser mejor tu gato, ¿no? No, en algún momento, como es intracelular, va a salir el Toxoplasma gondii del reservorio. ¿Ya? Y el problema es en las mujeres mayormente, ¿no? Desde esterilidad, todas estas cosas. Entonces, eso es un reservorio. ¿Y qué es un vector? Es el organismo generalmente artrópodo, como ven ahí, que transmite al parásito a su huésped vertebrado a través de la inoculación de forma mecánica. Entonces, aquí vemos, este es el vector. ¿Ya? Este es un triatoma infesta, o también llamado cumichuca, hocicón, chagas. ¿Qué más le llaman? Barbero en Brasil, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta en realidad no tiene lo que se trató en Trypanosoma cruzi. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nacen vírgenes. ¿Ya? ¿Cuándo se contagia? Cuando esta vinchuca va a ir a picar, o va a ir a picar a una persona que esté infectada. Por ejemplo, en el campo aquí tenemos la zona del Valle Alto, Punata, todas esas zonas, donde este triatoma infesta se acomoda en la pared y cuando va le pica a una persona que ya está infectada con Chagas, pica, se absorbe lo que es la sangre y en su intestino pasa todo el proceso, el ciclo del parásito. Cuando hace la deposición después de picar y nosotros nos empezamos a rascar, inoculamos todo lo que es el parásito. ¿Ya? Entonces solo es un vector. ¿Ya entienden? Un vector es aquel organismo que solo transmite de un lugar donde estaba el parásito a su huésped, que somos las personas. ¿Entienden? Entonces es un vector. No es lo mismo que un reservorio. El reservorio es donde se va a producir lo que es el parásito y se queda el parásito de por vida. ¿Ya? Como el gato. El gato tiene Toxoplasma gondii, va a estar de por vida en el gato, eliminando en lo que son las heces. ¿Ya? Y el vector es el que lleva, el que transporta. ¿No? Ahora, tipos de vectores: vector biológico y vector mecánico. ¿Cómo hemos visto? Vector esencial es que complete el ciclo de la vida del parásito en su organismo. El parásito se multiplica y o transforma, lo que asegura la transmisión efectiva y prolongada. Y vector mecánico, vector no esencial para la vida del parásito, transmite de manera mecánica el parásito, contamina la superficie del vector, patas, tórax y abdomen. Entonces, ¿qué tipo de parásito sería el triatoma infesta? La vinchuca. ¿Biológico o mecánico? El parásito se multiplica y se transforma, lo que asegura la transmisión efectiva y prolongada. A ver, sería biológico. ¿Por qué? Porque en el triatoma infesta lo que va es a absorber es el huevo y en su estómago va a ir a producir, va a ir a mastigote, este tipo de mastigote y a la eliminación en el paciente, en la persona infectada. Factores del vector para transmitir la enfermedad. No vamos a hablar mucho de esto, pero son domesticidad, tipo del vector, mecanismo de transmisión, abundancia del vector, persistencia del vector y antropofilia. ¿Ya? El ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida? El parásito. ¿Qué? El ciclo de Love. ¿Ah, la imagen? No.
¿El ciclo de vida cuál es? Desde que nace que se muere. ¿Bien? Desde que se nace. Ya. Es un conjunto de fenómenos y cambios que experimenta el parásito pasando por diversas fases o etapas que presentan al desarrollo en el tiempo de la vida del parásito, desde que nace hasta que se reproduce y origina en un nuevo individuo. ¿Qué quiero decir? Que desde que ingresa a nosotros, ¿no? Ingresa al organismo, por ejemplo, en la ameba. ¿Por qué se produce la ameba? ¿Por qué se produce la amebiasis? ¿Cuál es el agente patógeno? ¿Cómo es? ¿Cuál es el agente patógeno de la amebiasis? Ya lo sabes. ¿Qué? Entamueva. ¿Qué tipo de entamueva conoces? Histolítica y... La entamueva histolítica y la entamueva bucal. ¿Y cuál te produce amebiasis? La histolítica, ¿no? Porque la coli, ¿qué es? Saprófica. No te va a afectar en nada casi. Rara vez, a no ser que estés con una... estés inmunodeprimido, sí te va a afectar y te va a producir diarrea. Pero si no estás inmunodeprimido, no. Entonces, desde que ingresa la ameba, llega a lo que es el tubo digestivo en forma de huevo. En el tubo digestivo, en la región de lo que es el tubo digestivo en el intestino delgado, se va a convertir, debido a lo que es el medio ambiente que tiene de forma adecuada, tanto de lo que es la humedad y los líquidos, se va a convertir en lo que es el... ¿qué? Se desenquista, ¿no? ¿Qué se convierte? En trofoscoito. ¿Ya? Y el trofoscoito es el que va a producir lo que es la lesión en el tejido. ¿Ya? Y ese trofoscoito, cuando nosotros tenemos una, por ejemplo, aumenta lo que es el flujo de lo que es la diarrea, lo que vamos a eliminar en este caso sí va a ser trofoscoitos. Pero si disminuye el flujo de lo que es la diarrea y se hace un poco más lento, entonces cuando llega al tubo digestivo grueso, como el área no va a ser específicamente adecuado para lo que es el trofoscoito, lo que va a hacer es se va a enquistificar nuevamente y luego se va a eliminar. Ahora, ¿se daría el tratamiento o no le daría el tratamiento si ven quistes en el laboratorio? ¿Le dan o no le dan? Sí. ¿Cómo es? No le damos. ¿Qué nos dice no le damos? Literal, no se debería dar tratamiento, ¿ya? Pero si hacemos el análisis, ¿de dónde viene el huevo? Verdad, Del trofoscoito que estaba formado, ¿eh? Entonces, si el trofoscoito en algún lado debe estar, el parásito. Y ni bien sale el trofoscoito de la ameba, por ejemplo, a los 10 a 15 minutos se enquistifica. ¿Y cuánto tiempo tú tardas en que el laboratorista te lo vea todo el acceso? 1 hora, 2 horas. O sea, ese parásito que era un trofoscoito se ha enquistificado. No, porque no quiere morir y no hay un medio ambiente adecuado. Entonces, ¿le daría o no le daría? Eso es. La literatura te dice que no se da. Pero personalmente, yo le doy el tratamiento. ¿Ya? Entonces lo que vamos a tener, ¿qué es una infección? ¿Qué es una infección y qué es una infestación? ¿Y qué es enfermedad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es? La infección solo es la expresión clínica donde se van a producir las manifestaciones, ¿ya? Pero donde no se producen las manifestaciones, solo está infectando, ¿ya? Y la enfermedad, el parásito es cuando va a producir lo que son las manifestaciones clínicas. ¿Da una diferencia? Infestación
Invasión de un organismo vivo por agentes parasitorios externos limitándose a la piel y a la mucosa y las maneras. ¿Ya? Zoonosis, ya saben ustedes que es una zoonosis. Zoonosis es la infección o enfermedad del animal que es transmisible al ser humano, ¿no?, en condiciones naturales o viceversa. El término deriva de dos vocablos, ¿no?, zonos, animal, y nosos, enfermedad. ¿Ya? Entonces, la zoonosis es simplemente la infección o enfermedad del animal que es transmitido. Y eso más, endemia, pandemia y epidemia. ¿Qué es la endemia? ¿Qué es la pandemia y qué es la epidemia? ¿Qué es endemia? ¿Cómo es? Es una enfermedad que se mantiene estacionaria, ¿no? A través de todos los años, nosotros, por ejemplo, en Bolivia, esperamos una cierta cantidad de personas que se van a infectar y que van a producir la enfermedad. ¿Ya? Eso es endemia. Nosotros esperamos en un determinado espacio. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? El dengue. El dengue nosotros hemos visto que año tras año esperamos una cierta cantidad. ¿Ya? Este año ha excedido, digamos, ¿no? Entonces ya no sería una endemia. ¿Qué sería? Una epidemia, ¿no? Una epidemia. Entonces la endemia es cuántos pacientes nosotros esperamos cada año que vengan o que tengan esa enfermedad, ¿ya?, en un determinado lugar. ¿Ya? Eso es endemia. Ahora, epidemia es la aparición de un número de casos mayor al esperado. Nosotros, por ejemplo, este año en Cochabamba se esperaba alrededor de 1000 personas que tenían que cursar con lo que es el dengue, ¿no? Pero ¿cuántos han cursado? Han cursado más, casi 5000 personas, 5000 pacientes determinados. Entonces, nosotros hemos entrado en una epidemia, porque no esperábamos eso, ¿ya?, que afecta a la población determinada en la misma geografía y en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Entonces, aquí en Cochabamba hemos excedido porque todo el área donde nosotros esperábamos un número determinado de casos ha excedido, y que en el periodo también ha excedido. ¿Por qué? Porque hasta esta fecha ya no debería haber mosquitos, pero sigue hay mosquitos y sigue hay dengue, ¿no? Entonces, en el área determinada ha aumentado el número de casos, y en el tiempo determinado nosotros esperábamos que eso solo sea hasta mayo, ¿no? Finales de mayo ya hace frío. Junio ya no debería haber, pero si la habían, ¿no? Si ustedes van a su casa y eso de más, ¿sí?, ¿no? ¿Y pandemia? ¿Qué es pandemia? Es una enfermedad emergente que alcanza simultáneamente grandes zonas, como lo que es el COVID, ha sido una pandemia. Ustedes han visto. Esto ya no. Sí. Gracias. Ahora lo que vamos a hacer, porque solo falta una clase más, van a ser grupos.